Vamos a analizar el ejercicio número 13 de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Recomiendo verificar las páginas que figuran en el inferior de esta imagen del libro Sears-Zemansky. En el mismo plantea un circuito como el de la figura, en donde está integrado por distintos componentes que ya hemos visto en la teoría. Recordemos que toda línea recta se asemeja a un conductor ideal, es decir, cuya resistencia es igual a 0, y obviamente el resto que tiene valores serían los componentes del circuito. Resistencias, baterías con su correspondiente resistencia interna. El circuito plantea en el punto A calcular la diferencia de potencial que hay entre A y D. Para ello planteamos una ecuación de la malla en donde inicialmente suponemos una corriente, que en este caso la vamos a hacer en el sentido de estrogiro, puede ser cualquiera de los dos sentidos, simplemente que a nuestro criterio entendemos que como el potencial de esta batería es mayor que el de esta, la corriente debería girar de esta manera. Si la corriente resultase que va en el sentido opuesto, la misma ecuación nos lo daría. Lo primero que vamos a hacer entonces es suponer, recuerden que en teoría vimos el concepto de potencial, es decir, dada una carga cualquiera, esta carga a través de ir circulando por el circuito iría elevando su energía potencial. En el caso de la batería, cuando pasa de negativo a positivo, se eleva su energía potencial en el valor de, en este caso, 8 volts, y por cada una de las resistencias que va pasando, iría cayendo parte de su energía potencial en proporción a la corriente y al valor de la resistencia. En el caso de esta batería de 4 volts, evidentemente como según la corriente que nosotros definimos, iría esa carga desde el terminal positivo al negativo, habría una caída de potencial en el circuito. De manera tal que si nosotros hiciésemos la gráfica de potencial, tendríamos algo por el estilo. Y veamos cómo funciona. Dentro del conductor, es decir, el conductor ideal, las líneas rectas, no tendríamos diferencia de potencial, por cuanto no habría resistencia, obviamente, no habría una caída de potencial. Cuando pasemos del borde negativo al borde positivo de la batería, vamos a tener un incremento de su energía potencial, es decir, el potencial va a incrementarse en 8 volts. Posteriormente, cuando esa corriente pase, o esa carga, que en realidad sabemos que la corriente es un conjunto de cargas, pase a través de la resistencia, va a provocar una caída, como la corriente va hacia allá, decayendo, una caída de potencial equivalente a I por 0,5, que veremos produce una caída. Nuevamente, al pasar por otra resistencia, volverá a producir otra caída de I por 8 ohms, y así sucesivamente por cada una de las resistencias que vaya circulando esta corriente, va a estar produciendo caídas de potencial. Veamos ahí, veamos en 0,5, nuevamente caída. A partir de acá, esta batería en realidad está pasando la corriente, según nosotros definimos, desde el terminal positivo al terminal negativo, entonces en realidad estaría provocando una caída de potencial y no un incremento, porque sabemos que las baterías incrementan el potencial cuando la corriente va, o cuando en el circuito definimos que nuestra trayectoria va de negativo a positivo. O sea que nuestra nueva valor a colocar sería esa caída de menos 4 volts, y por último la última caída de 9 ohms, y por 9, y terminaríamos llegando a este punto que, como dijimos anteriormente, es igual a el punto
desde donde partimos, ya que se trata de un conductor ideal, es decir, con resistencia cero, y también hemos visto en teoría que en el caso de volver al mismo punto, el potencial tiene que ser cero. Esto es como si yo agarro una piedra, la levanto y después la vuelvo a poner en el mismo lugar, tiene que mantener su energía potencial. Lo cual nos estaría diciendo que esta igualdad a cero debería ser la ecuación por la que nos va a permitir trabajar, ya que hemos recorrido toda la malla. Una vez que tenemos esta ecuación, lo que debemos calcular es justamente esta corriente, simplemente despejando algebraicamente, en donde vamos a tener el valor de la corriente equivalente a los 0,166 amperes. A partir de ahí, el problema consulta justamente en calculemos el valor de B sub AD, es decir, si lo analizamos en el gráfico que vimos anteriormente, B sub AD sería el punto entre donde estuvimos con el potencial de A, que es acá, donde estoy marcando, y el potencial de D, que es de donde surgimos. O sea, esta es la distancia de potencial o el valor de potencial a calcular. Para ello lo podemos hacer por dos caminos, es decir, nosotros para ir del potencial A al potencial D, como si fuésemos de esta parte de una montaña hacia la parte baja que era D, podemos hacerlo por este lado o por aquel lado. El valor va a ser el mismo, el resultado va a ser el mismo, simplemente el cálculo es distinto porque vamos analizando las diferentes caídas de potencial de uno o de otro lado. Veamos, si tomamos el caso del camino por la batería de 8 volts, ¿qué tendríamos? Bien, tendríamos que partimos de B sub A, ese B sub A va a sumar los I por 8 ohms, ¿sí? Que es este valor, después sumaría los I por 0,5 ohms, y obviamente bajaría a 8 volts, que es lo que cayó antes. Desde el punto de vista del gráfico lo estamos viendo. Desde el punto de vista práctico o analítico, si yo estoy yendo con mi cálculo de un potencial a otro potencial en oposición a la corriente que yo definí originalmente, veamos que por esta rama la corriente está circulando para allá y yo estoy yendo en camino contrario, cada uno de los valores o de las caídas de potencial que hay en las resistencias serían positivas, y en el caso de la batería, al ir de positivo a negativo tendría una caída. De manera tal que la fórmula me queda esta que vemos acá, que si yo hago un poquito de álgebra, tengo que B sub A menos B sub D es igual, obviamente, a esto, y ya sabemos que B sub A menos B sub D es B sub AD. Puedo ordenar esto, y de esta manera obtengo el valor de 658, que sería esta altura de potencial que tengo en B sub AD. Si yo hiciese el camino inverso, es decir, por acá, obviamente debo tener lo mismo, es decir, voy por este lado. En este caso mis caídas de tensión coinciden con el recorrido que yo le di a la corriente, o sea que yo partiría de B sub A, menos, porque la corriente voy en el sentido que yo definí originalmente, I por los 6, menos I por los 0,5, menos los 4 volts, porque obviamente está de positivo a negativo, menos I por 9 ohms, y ya llegamos al punto B sub D. De manera tal que algebraicamente trabajando, obtenemos B sub AD igual a el mismo valor de antes.